Además de la estructura repetitiva haga mientras, también tenemos a nuestra disposición la estructura repetitiva repetir hasta o repeat until en inglés. Entonces, a continuación vamos a analizar justamente de qué se trata esta estructura, cuál es su funcionamiento, cuál es la lógica que utiliza para poder permitir una repetición o iteración, cómo podemos representarla tanto en pseudocódigo, en el diagrama de flujo, y también en cuanto a lo que se refiere en la programación de Java. Entonces vamos a empezar. Bien, en lo referente a la estructura repetitiva repetir hasta, la lógica que maneja es la siguiente: el bucle se repite hasta que la condición se cumpla. Es decir, mientras no se cumple, seguirá repitiendo. Cuando la condición se cumple, allí terminan las repeticiones. Al igual que la estructura repetitiva haga mientras, este ciclo o este bucle también se plantea utilizando expresiones lógicas. Las expresiones lógicas, como ustedes ya han podido observar anteriormente, pueden incluir operadores de relación, operadores lógicos, incluso en ciertos casos operadores algebraicos, como ustedes ya han podido notar. Entonces, justamente como utiliza una expresión lógica, el resultado de esa expresión va a ser verdadero o va a ser falso. Entonces, tomando en consideración lo que estábamos comentando al inicio, de que el bucle se repite hasta que la condición se cumple, significa que en cada evaluación la expresión lógica va a devolver, siempre que devuelva un falso, en este caso, va a seguir repitiéndose o van a seguir repitiéndose las instrucciones que estén dentro del ciclo. Una vez que la condición se cumple, hasta allí llegan las repeticiones, es decir, cuando devuelve verdadero. En lo referente al pseudocódigo, tenemos que esta estructura se plantea de la siguiente manera. Primero ubicamos la palabra repetir, luego van la secuencia de acciones, es decir, allí van las lecturas de datos, presentaciones de datos, procesos, estructuras sí entonces, incluso también pueden ir otras estructuras repetitivas, tales como haga mientras o incluso esta de acá, la estructura repetir hasta. Es decir, todas las acciones, todas las otras, los otros componentes van a ir aquí. Finalmente, para cerrar la estructura, se lo hace con la palabra hasta, como ustedes pueden observar. Repetir esta secuencia de instrucciones hasta. ¿Hasta qué? Hasta que la expresión lógica se cumpla. Si no se cumple, nuevamente va a repetir. Y cuando ya se cumple, automáticamente sale del ciclo. Ahora bien, vamos a ver cómo se grafica en el diagrama. Acá tenemos la representación en el diagrama, en donde la palabra repetir vendría siendo esta parte de acá, cuando inicia el ciclo o cuando inicia el bucle. Luego tenemos las instrucciones, que como les manifesté anteriormente, pueden ser lecturas de datos, puede ser alguna presentación de uno o más datos, procesos, preguntas y otros ciclos de repetición. Entonces, aquí van a ir todas las instrucciones, y una vez que ya ubicamos todas las instrucciones, tenemos la condición o la expresión lógica, como ustedes mejor lo entiendan,
Entonces aquí en la expresión lógica o la condición, nosotros ubicamos justamente eso, ¿no? Justamente la expresión lógica que me permita obtener uno de dos resultados, verdadero o falso. Entonces, mientras esta condición devuelva falso, como ustedes pueden ver acá está la F, va a volver nuevamente al inicio y nuevamente se hace una repetición. Cuando devuelve verdadero, va a ir por el lado de acá, es decir, sale de la estructura repetitiva. A diferencia de la estructura anterior que analizábamos con el ciclo mientras, esta estructura permite que por lo menos se ejecute una vez su secuencia de instrucciones. Acá tenemos nosotros que primero se ejecutan las instrucciones y después se plantea la condición. Entonces hemos garantizado que por lo menos se repita una vez, o se haga una vez, o se ejecuten una vez todas las instrucciones que tenemos acá. Ahora bien, llevando esto a un ejercicio para que podamos entenderlo mejor, tenemos el siguiente ejemplo. Construya un algoritmo que permita mostrar los x primeros múltiplos de n. Siempre que tengamos este tipo de ejercicios, tenemos que plantearnos que x, obviamente no lo conocemos, y n tampoco lo conocemos. Entonces, si no conocemos ni x ni n, tenemos que leer esos datos, tal como nosotros los hemos hecho acá. Estamos leyendo n, porque no conocemos n, y estamos leyendo x. Entonces allí la idea es que nosotros podamos ingresar cualquier dato, ¿verdad? Entonces la estructura de este algoritmo tiene que permitir que nosotros podamos generar o mostrar los x primeros múltiplos de n. Si yo a x le pongo 3 y a n le pongo 2, serían los 3 primeros múltiplos de 2. Entonces, ¿cuáles son los 3 primeros múltiplos de 2? Serían 2, 4 y 6, ¿verdad? Más o menos ese es el análisis que yo tengo que realizar. Bueno, vamos a referirnos a la estructura repetitiva en sí. Tenemos n, tenemos x, y acá nosotros estamos haciendo uso de una variable que vendría siendo un contador que me va a permitir ir, contador o acumulador, ¿no? En realidad a nivel de operación son lo mismo, pero lo interpreto o lo uso para diferentes actividades, ¿no? En este caso voy a ir generando desde cero, voy a ir generando esa sumatoria de los números de n, ¿verdad? Entonces, si yo en n yo tuviera 2, entonces num que tiene 0 va a ser igual a num más n que tiene 2. Entonces el primer número es 2 y yo voy a mostrar el número 2. Entonces allí comienzo a generar, ¿verdad? Y acá tenemos la condición que, como ustedes pueden observar, está haciendo uso o se ha hecho uso de un operador de relación, que es el operador igual que. Y dentro del paréntesis también tenemos un operador algebraico, ¿verdad? Tenemos un operador algebraico que es el operador que utilizamos para obtener un producto. Entonces aquí lo que estamos haciendo es comparar que el número sea igual a n por x. Entonces si yo les decía, por ejemplo, al inicio, que si en x yo ingreso 3 y en n ingreso 2, yo podría tener en este caso 2, 4 y 6, ¿verdad? Entonces 2 por 3, 6, ya me está dando el límite superior, que es el resultado que tengo acá, ¿no? Para que pueda llegar, para que num pueda llegar hasta el número 6. Entonces cuando num sea igual a esto, que en el ejercicio que estoy planteando sea igual a 6, significa que hasta ahí llegó, porque solo quiero que genere 2, 4 y 6. Bueno, eso es la lógica, o esa es la lógica que estamos utilizando para este algoritmo. En lo referente al pseudocódigo tenemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos la definición de las variables, tenemos la lectura de n y la lectura de x, tenemos la asignación del dato 0 a la variable num, y acá tenemos la instrucción repetir,
que significaría esta parte de aquí, repetir. Aquí estamos incrementando num en n, escribimos num, y acá nosotros tenemos la condición, hasta que num sea igual a la misma expresión de acá, ¿verdad? Y fin del algoritmo. Entonces tenemos el ejercicio planteado, también lo tenemos acá representado en un diagrama de flujo, y acá también tenemos representado el ejercicio en un pseudocódigo. Vamos a ver, vamos a avanzar un poquito más. El mismo ejercicio que ustedes pudieron ver, ahora lo tenemos aquí en el diagrama, acá en el pseudocódigo, y acá lo tenemos en Java. Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos la lectura de n, lectura de x, y vamos a enfocarnos en esta parte de aquí. Vamos a enfocarnos en esta parte donde dice do. La instrucción en algunos lenguajes de programación empieza con la palabra repeat, de repetir, ¿no? En Java propiamente dicho no hay un ciclo o un bucle, o hasta donde yo conozco no hay el bucle repita hasta, así como tal, repita hasta no lo hay. Entonces en lugar de eso hay otro ciclo que es el haga, do, que significa haga, mientras. Se diferencia un poco del mientras anterior porque este permite que por lo menos se ejecute una vez lo que está dentro del ciclo. En cambio el anterior primero hace la evaluación, es decir, ubica while o ubica mientras, y allí se ubica la expresión lógica que me va a permitir realizar una iteración dentro del ciclo o una repetición o no, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Entonces debe quedar claro que en este caso no es que estamos plasmando la estructura de repetir hasta, sino que estamos utilizando una estructura un tanto similar. ¿Y por qué digo un tanto similar? Porque en la parte de acá ustedes van a notar la diferencia. Aquí, como ustedes pueden ver, en la parte de acá tengo num igual a n por x, y acá tengo num diferente a n por x. Significa que nosotros en esta estructura de acá, nosotros estamos utilizando el mismo criterio del ciclo while, es decir, mientras la condición se cumpla se va a realizar una iteración. Cuando la condición deja de cumplirse, automáticamente se sale del ciclo. Entonces, como acá en el Java no hay un ciclo repita hasta o repetir hasta, el while te da la opción que utilices una variante del ciclo mientras, pero esta variante empieza con do, que significa haga, y termina con mientras, con while. Y acá la condición tengo que manejarla con el mismo criterio lógico del ciclo mientras, no con el criterio lógico que tengo acá. Entonces eso tiene que quedar muy claro dentro del uso de este tipo de estructuras. Entonces como ustedes pueden ver, aquí tenemos en la diapositiva todo el detalle correspondiente a la explicación de este ejercicio, y hemos tratado de explicar el funcionamiento del ciclo repita hasta, cómo se representa en el pseudocódigo, cómo se representa en lo que se refiere al diagrama de flujo, y también cómo se representa o cómo se programa en el lenguaje de programación Java. Solamente nos queda una estructura repetitiva que vamos a explicar en los próximos días. De mi parte eso es todo y hasta la próxima.